Primer relato. No solo los perros lamen. Esto pasó en una pequeña ciudad de Francia y salió en todos los periódicos locales de la época. Una niña de 9 años, hija única y de padres pudientes de gran influencia, tenía todo lo que hubiese querido y deseado una niña, pero con una soledad incomparable. Sus padres solían salir a fiestas de reuniones de ámbito político y la dejaban sola. Todo cambió cuando le compraron un cachorro de raza grande. Pasaron los años y la niña y el perro se volvieron inseparables. Incluso crearon un vínculo especial. El perro se metía debajo de la cama todas las noches al ir a dormir, de tal forma que cuando la niña se sentía angustiada o asustada, movía su mano debajo de la cama y se dejaba lamer por el perro. Era como un código entre ella y el animal. Esto le causaba una gran tranquilidad. Una noche, los padres pasaron a despedirse de la niña antes de ir a una cena. Estos se fueron como muchas otras veces y pronto la niña se sumió en un profundo sueño. En la noche, un fuerte ruido la despertó. Eran una especie de rasguños leves y luego más fuertes. Ella, temerosa, bajó su mano para que el perro le lamiese. Entonces sintió la húmeda lengua del animal y se tranquilizó. Poco después se quedó dormida de nuevo. Cuando se despertó por la mañana, descubrió algo espantoso. El perro no estaba debajo de la cama, como de costumbre. Ella bajó las escaleras de la imponente casa hasta el pasillo del recibidor para encontrarse con una desagradable sorpresa. Su perro estaba ahorcado en el pasillo con una herida enorme en el estómago, y el espejo del recibidor tenía un mensaje que decía: no solo los perros lamen. Se dice que cuando los padres volvieron, la niña estaba totalmente en shock, trastornada, y solo decía: ¿quién me lamió? ¿Quién me lamió? Al final, nunca se supo qué fue exactamente lo que pasó. Segundo relato. La casa del demonio de Anne Jones. Fue allá a finales de 1899, según cuenta la leyenda, que un par de mujeres tuvieron que salir huyendo de su hogar debido a las extrañas cosas que ocurrían dentro de él. Objetos inanimados volando por los aires, trozos de carbón encendido flotando por los aires, lluvia de artículos diversos, patatas colocándose unas sobre otras para formar una pirámide, cosas saliendo de los armarios, aunque estos estuviesen bajo llave, solo para ir a caer a los pies de quien estuviera presente. Extraños ruidos semejantes a silbidos o golpes, ataques físicos contra las pobres mujeres de la casa, bofetadas, jalones de cabello y además abuso que no se podía soportar. El lugar de los hechos era una modesta vivienda campesina de la aldea coruñesa de Anne Jones, habitada por una anciana de nombre Juliana Rodríguez y su nieta María Cúndez, quienes experimentaban estas extrañas vivencias meses después del fallecimiento del esposo de la anciana. Sin embargo, fue hasta 1900 que se hicieron públicos todos los hechos, convirtiéndose en el primer caso poltergeist documentado en España. El párroco Juan Antonio Combarro fue uno de los primeros en conocer estos acontecimientos. A principios de febrero del año mencionado, Juliana se dirigió presurosa a hablar con el párroco para organizar el aniversario de su difunto marido. Una petición realmente normal, pero incluyendo una misión oculta, pues la mujer pensaba que así cesarían los maltratos que sufrían dentro de su propia casa. Cuando el párroco fue a bendecir la vivienda, atestiguó los raros acontecimientos. Primero una piedra suave cayó al suelo, a la que le sucedió una lluvia de piedras, acompañadas por una variedad de objetos que la anciana ni siquiera podía reconocer como suyos. ¿Qué estaba pasando? No sabían de dónde venían, solo aparecían. Desde entonces el párroco no puso pie en el lugar. El miedo lo había superado, pero cumpliendo con su deber, informó de lo ocurrido al arzobispo de Santiago, Martín de Herrera, para que se hiciera cargo del asunto. Durante las diligencias de la iglesia, los sucesos se conocieron en toda la comarca. No se hablaba de otra cosa, y pronto le dieron el nombre
de la casa del demonio. La noticia era tal que apareció publicada el 19 de mayo de 1900 en el diario El Eco de Santiago, muy popular por aquel entonces. Ahí se describía cómo la anciana era tirada del pelo, de la ropa hasta destrozarla. También la golpeaban y escupían. Los objetos volaban de un lugar a otro, desmantelando incluso los muebles, solo para acudir a golpearla. Cuando su paciencia llegaba al límite, encerraban esos objetos bajo llave. Sin embargo, volvían a la carga. Simplemente aparecían frente a ellos. Algunos interesados en encontrar una explicación recogían las patatas, piedras y objetos que aparecían de la nada, les colocaban una marca y sin siquiera desaparecerlas se encontraban partidas en dos. De estos hechos hubo numerosos testigos, entre ellos el farmacéutico Severiano Mesías o el juez municipal señor Mosquera, quienes no creían en estos fenómenos, no obstante, dieron fe de ellos. Después de la publicación, los hechos se tornaron más violentos. Hasta entonces solo la anciana había sido afectada, pero a la nieta también le llegó su turno. Una fuerza invisible la apedreó y ató cuerdas en su cuello, apagando así sus gritos. Finalmente el cardenal Martín de Herrera nombró una comisión para que investigara lo que allí sucedía. También fuera del ámbito religioso, el notario Vázquez Amarelle levantó acta de lo sucedido, pero esto no ayudó de ninguna forma a las pobres mujeres que decidieron abandonar el lugar. La anciana se fue a vivir con otros miembros de la familia para morir en paz meses después, y María se fue a América, donde se le perdió la pista. Desde entonces la propiedad pasó de mano en mano, sin que nadie intentara rehabilitarla como vivienda, hasta que se encontró con su actual dueño, Javier Nogueira, quien no ha experimentado ningún evento paranormal. Solo encontró una piedra redonda en los muros en forma de patata, que no correspondía con el resto que se utilizaba en la construcción. La colocó encima de una mesa y ahí se mantiene como una reliquia curiosa. Hoy la vivienda es una hermosa casa rural muy tranquila, en la que no quedan rastros de las fuerzas oscuras que una vez atacaron a sus moradores. Aparentemente no hay nada que temer, pero nunca se sabe. Es un lugar dedicado al hospedaje para todos aquellos que quieran aún explorar el lugar que dio origen a la leyenda de la casa del demonio. Tercer relato. A las 3:30 am. Se cuenta que cuando uno se despierta sin razón alguna entre las 3 a las 4 de la madrugada, es que alguien te observa o te acecha. María es el nombre de la chica que vivió esta experiencia. No solía creer en esto, igual que en muchas otras cosas, hasta que un día normal, como en muchos otros, esto pasó. Ella acababa de despertarse, ya era tarde y ya debería estar camino al colegio. El despertador no había sonado. Corrió a ducharse, se vistió, comió algo improvisado rápidamente, sin embargo, sentía que algo o alguien la miraba. De todas maneras salió rápidamente de casa y tomó el primer bus que apareció. Estaba ya atrasada. De hecho, al llegar al colegio ya la clase había empezado. Sus amigas estaban sorprendidas por su tardanza y comenzaron a preguntarle sobre el plan para ese día. Rápidamente les contestó que sí, pero seguía con esa sensación extraña de que alguien la observaba, sin imaginarse siquiera que ahí empezaba toda esta historia. El día fue muy normal, como siempre, y María se aprestó a irse con una de sus amigas, pues su casa se encontraba no muy lejos de la de ella. El plan era hacer lo que ellos llamaban una sesión. Compraron velas de azufre, otro poco de cosas extrañas y el famoso tablero Ouija, que invocaba a los espíritus. Para ellas era un juego. María no creía en esas cosas. Se limitó a observar cómo sus amigas jugaban y se divertían, pero la sensación de ser observada seguía. Era todo muy extraño. Así empezó todo. Ellas jugaban, María observaba. De repente una de sus amigas empezó a tener convulsiones. Todas asustadas le pedían ayuda, ya que ellas no podían romper el famoso círculo. Y ahí fue cuando intervino. La jaló y rompió el círculo, condenándose para la eternidad, retando a lo que la miraba desde hace varios días ya.
Su amiga dejó las convulsiones de la nada y con una voz de ultratumba que simplemente no era de ella, mencionó: «Gracias por liberarme, ahora empieza el juego». Y de repente se fue la luz. Todas empezaron a gritar diciendo que habían cometido un error, que ese espíritu las perseguiría, que las mataría. María trató de mostrar tranquilidad y solo dejó ver una sonrisa nerviosa. Sinceramente ella estaba muy nerviosa, sentía escalofríos y esa sensación de que alguien las observaba. Pero no había nadie más que ellas en la habitación. Les pidió que hagan silencio y se aprestó a marcharse. Ellas, muy alteradas, le pidieron que se quedara, que tenían que cerrar el juego con ella en el interior de aquel círculo. No les hizo caso y se fue. Mientras caminaba rumbo a su casa, la piel se le erizaba, tenía escalofríos, una sensación de debilidad en todo su cuerpo, y lo más extraño, sentía que desde la otra acera la veían. Estaba entrando la noche y se le hacía ver sombras. Al llegar a casa se duchó, comió algo muy ligero y se aprestó a encender su laptop. Sorpresivamente falló la electricidad y se quedaron a oscuras. Pudo observar por la ventana que sus vecinos sí tenían energía eléctrica. Le parecía todo muy extraño, pero por el cansancio que tenía, decidió acostarse. De pronto, ya tarde en la noche, empezó a sentir que había personas en su cuarto. Tenía la sensación de que le respiraban al oído y le susurraban cosas que no llegaba a entender. De repente, entre la oscuridad de la noche, notó que unos ojos la miraban desde su espejo de pared. Unos ojos espesos y llenos de venganza. Ese momento pensó que solo era su imaginación. Se levantó, vio la hora, eran las 3:30 am de la madrugada. Se asustó mucho más al ver que seguía sin electricidad, no tenía luz y su pequeño reloj despertador fluorescente era lo único que funcionaba, marcando esa maldita hora de la que todos le habían contado. La dichosa hora que el portal entre humanos y muertos se abre entre las 3 y 4 de la madrugada. Angustiada y con mucho temor, pero armándose de valor, se levantó y fue cuando vio nuevamente a través del espejo esos ojos, sedientos de venganza. Detrás de ella empezó a sentir esas gruesas, nudosas y asquerosas manos manchadas de sangre seca, y el collar de su amiga, la que había convulsionado, estaba en una de sus garras. Gritó, no podía articular palabra alguna. Sentía su respiración en su oído y escuchó: «No corras, no grites, no te servirá de nada, eres mía». Ella se paralizó, sentía como sus manos se acercaban a ella. Rompió el espejo, salió de la casa corriendo hasta que se encontró sorpresivamente frente a la casa de su amiga. Asustada, con frío y viendo cómo aquel ser se acercaba a ella, sediento de su sangre, no sabía qué hacer. Gritaba, tocaba el timbre y nadie salía. Todo estaba oscuro, muy oscuro. Era tal angustia que se desmayó. Las horas pasaron. María poco a poco recuperó la conciencia y se da cuenta de que está en un hospital. Tenía un fuerte dolor en la cabeza producto de la caída y unos extraños rasguños en la espalda que, según los médicos, habían sido hechos por un animal. Le parecía que todo había sido un sueño, una terrible pesadilla. Desde entonces tiene miedo a dormirse y despertar a esa maldita hora en que sabe que este ente puede salir y que poco a poco le está robando su juventud, alimentándose de sus debilidades. María tomó unas hojas y un lápiz y procedió a escribir su experiencia, más o menos como lo recordaba, tratando de evitar dormirse. Al rato se quedó profundamente dormida y despertó sorpresivamente y al ver el reloj marcaba las 3 am. Oh Dios mío, vendrá por mí, lo sé. Tengo que correr, contarle a alguien, pedir ayuda. Empezó a gritar despavorida. De la nada apareció una enfermera. Gracias a Dios, pensó, ella me ayudará. Pero espera, ¿por qué la enfermera es tan alta? ¿Por qué viste ese color? ¿Por qué sus manos? Sus manos. Ella la estaba ahorcando. De pronto apareció un médico y la enfermera desapareció. María, muy alterada, le contaba al médico de su experiencia, pero el
mortales, producto de la caída y golpe en la cabeza. María no quería estar encerrada, sola, a merced de ese ente. Ella podía sentir que venía, se acercaba, pues ya eran alrededor de las 3:10 a.m. Pasaron unas horas y al ingresar el personal médico en la habitación, se toparon que estaba vacía, con un espectáculo dantesco. Las cámaras de seguridad estaban arrancadas, había un silencio extraño, vieron sangre y una leyenda escrita en las paredes de la habitación. No se podía leer muy bien, pero era obvio que se trataba de una advertencia. Despierta mi hora, a la hora que todo es posible. Te estoy esperando oliendo tu olor. Vamos, despierta, a la hora que mis garras te pueden succionar el alma. Vamos, despierta, es la hora de jugar. Y el reloj de la habitación estaba descompuesto, pero marcaba las 3:30